con todos y todas. Mi nombre es Rosa María Garini y a nombre de SCR Consultores les damos la bienvenida a nuestro webinar internacional Tecnovigilancia, desafíos en el manejo de riesgos, no sin antes expresarles nuestros más sinceros deseos de bienestar para cada uno de ustedes y los suyos. En esta oportunidad nos acompañan participantes procedentes de varios países de Latinoamérica, lo cual nos llena de orgullo. Nuestra empresa, SCR Consultores, está presente en el mercado desde el año 2012 y actualmente contamos con sedes en Perú y Bolivia. Brindamos servicios especializados para el cumplimiento en asuntos regulatorios, farmacovigilancia y gestión de calidad a los sectores farmacéutico, cosmético y de dispositivos médicos. Nuestra experiencia también incluye el haber brindado servicios a entidades gubernamentales y haber desarrollado la reunión técnica aplicación de la farmacoepidemiología en las funciones de la Dirección de Acceso y Uso de Medicamentos y otras tecnologías sanitarias, organizado para el equipo profesional de la Dirección de Insumos, Medicamentos y Drogas DIGEMIT. En esta oportunidad contamos con la presencia de nuestro gerente general y director ejecutivo en Perú y Bolivia, el doctor César Ailas. Bienvenido, doctor César Ailas. Gracias. Muchas gracias a todos y todas por su participación en este webinar internacional Tecnovigilancia, desafíos en el manejo de riesgos. En SCR Consultores, a través de nuestro programa de capacitación y proyección a la comunidad farmacéutica, venimos desarrollando una serie de eventos con la finalidad de difundir y compartir experiencias y conocimientos con el objetivo de que pueda cada uno de nuestros participantes estar a la vanguardia en diferentes líneas de acción. Estamos seguros que este evento podrá contribuir en vuestro quehacer profesional y a la vez nos permite contar con un espacio para el desarrollo de sinergias en la región. Agradecemos las palabras de nuestro gerente general y director ejecutivo y damos pase a la doctora Rosa Campos Yaipen, especialista en asuntos regulatorios y coordinadora de seguridad de medicamentos y farmacovigilancia en SCR Consultores. Bienvenida, doctora Rosa Campos. Muchas gracias, Rosa María. Nuevamente, buenas tardes. Les saludo a nombre del equipo de SCR Consultores y les agradecemos por su participación en este evento. Nuestra área de seguridad de medicamentos y farmacovigilancia tiene como objetivo principal brindar a las empresas soluciones que faciliten la gestión en farmacovigilancia, tecnovigilancia y todas sus actividades relacionadas, acorde con la normativa de cada país, garantizando así el uso seguro y eficaz de las tecnologías sanitarias por parte de la población. En nuestra firma consultora llevamos a cabo con éxito la implementación y mantenimiento del sistema de farmacovigilancia y tecnovigilancia en establecimientos farmacéuticos, así como la elaboración y o revisión de requerimientos regulatorios con impacto en la seguridad y eficacia de productos farmacéuticos al momento de su inscripción en el registro sanitario. Llamemos plan de gestión de riesgo, informes periódicos de seguridad, estudios clínicos, estudios no clínicos, planes de farmacovigilancia activa, entre otros. Hoy tengo el gusto de presentar a la ponente que nos acompaña el día de hoy, la doctora Gisela Pajares Goicoechea, químico farmacéutico de la Universidad Nacional de Trujillo, especialista en productos sanitarios, material biomédico y dispositivos médicos, con amplia experiencia en gestión e implementación de sistemas de tecnovigilancia, tanto en el sector público como en el sector privado. Profesional responsable de la implementación de tecnovigilancia y salud, así como del análisis para la evaluación de causalidad de los eventos adversos a dispositivos médicos en el Perú. Doctora Gisela Pajares Goicoechea,
Por favor, le escuchamos. Muy buenas tardes con todos. En primer lugar, agradecer a SCR la amabilidad que ha tenido de contar con mi persona para poder compartir con ustedes la experiencia que se ha tenido aquí en el país en el tema de tecnovigilancia. Bueno, sin más preámbulo, vamos a pasar ya a la ponencia. Bueno, quisiera saber si es que pueden ver la pantalla, por favor. ¿La están visualizando? Sí, doctora. Ok. Bien, el día de hoy vamos a hablar acerca de la tecnovigilancia, desafíos en el manejo de riesgo. Ya, bueno, yo cuento con experiencia en el tema respecto a la implementación de la actividad de tecnovigilancia en la seguridad social y también en el tema de dispositivos médicos. Nuestros objetivos van a ser tomar un poco de conciencia, sensibilizar respecto a la importancia de implementar la tecnovigilancia, sobre todo en los ámbitos asistenciales, y comprender el rol que cumple la tecnovigilancia en la salud pública. Vamos a ver aspectos generales de la tecnovigilancia, lineamientos internacionales, hablar de gestión de riesgos en tecnovigilancia y el impacto que genera la tecnovigilancia en la salud pública. Para hablar de los aspectos generales, es importante nosotros imaginarnos, para empezar ya a hablar del tema, qué es lo que sucede, por ejemplo, cuando nosotros vamos a una atención hospitalaria. Lo primero que nosotros vamos a ver de repente al ingresar a una sala de emergencia, a una sala de cirugía, es una serie de equipos, inclusive para colocar, si necesitamos alguna atención farmacéutica para administrarnos un fármaco, se va a necesitar también de un equipo, de una bomba de infusión, de repente de un catéter periférico, de algún equipo de venoclisis. Entonces, vemos cómo en el tema de salud los dispositivos médicos tienen una importancia muy, eh, muy creciente, son fundamentales para la atención hospitalaria. Entonces, ya en el campo de dispositivos médicos, nosotros podemos ver que estas tecnologías están inmersos en un constante avance. Actualmente, por ejemplo, se habla de materiales biomédicos que tienen que asemejar mucho la estructura del cuerpo humano, las características fisiológicas y funcionales del cuerpo humano. Cada vez hay más interés y más desafíos en la ciencia médica por conseguir biomateriales que sean compatibles, biocompatibles, es decir, que no ocasionen daño, que no generen ninguna reacción inesperada con nuestro organismo. Es así también que vemos el avance, se ve también con las impresiones en 3D, donde ya actualmente se habla de impresión de órganos con tejidos muy semejantes o con biomateriales que asemejan mucho al tejido humano. Y aquí también hablamos ya de los avances tecnológicos, de aquellos dispositivos médicos que cuentan con software y todo lo demás. Entonces vemos que hablar de dispositivos médicos incluye un campo muy grande. Estamos hablando de alrededor de 22.000 familias, si no mal recuerdo, de dispositivos médicos que se pueden tener alrededor del mundo.
Y en este sentido es muy importante, nosotros aquí en Perú, por ejemplo, ya tenemos una legislación que es la Ley de Producto Farmacéutico, Dispositivo Médico y Producto Sanitario, y cuyo artículo 4 define qué es un dispositivo médico, diciéndonos que es cualquier instrumento, aparato, implemento, máquina, reactivo, calibrador in vitro, aplicativo informático, material u otro artículo similar o relacionado previsto por el fabricante para ser empleado en seres humanos, recuperación y rehabilitación solo o en combinación para uno o más de los siguientes propósitos específicos: diagnóstico, prevención, monitoreo, tratamiento o alivio de una enfermedad, por ejemplo, como puede ser un monitor; diagnóstico, prevención, monitoreo, tratamiento o alivio o compensación de una lesión, como puede ser algún apósito; investigación, reemplazo, modificación o soporte de la anatomía o de un proceso fisiológico, como tenemos aquí las prótesis de cadera, de rodilla, podemos tener prótesis cardíacas también. Desinfección de los dispositivos médicos, aquellas sustancias como pueden ser los detergentes proteolíticos, enzimáticos, soluciones como el glutaldehído; soporte o mantenimiento de la vida, como son los marcapasos; control de la concepción, como son los preservativos, en este caso, en el ejemplo, la T de cobre. Entonces, nosotros ya tenemos, lo importante de este concepto es que está alineado a la tendencia internacional, como ya está dado, porque anteriormente no teníamos esta legislación, el que ya en el 2012, si no me recuerdo, se haya implementado esta legislación, nos da apertura ya a enfocarnos en lo que son los dispositivos médicos. Es muy importante también entender que los fármacos con los dispositivos médicos tienen diferencias. Los fármacos son descubiertos, en cambio los dispositivos médicos son inventados. Conforme va generándose una necesidad en la atención hospitalaria, es que se va generando también instrumentos o materiales o equipos para poder mejorar esta atención. Generalmente los fármacos están diseñados para un uso terapéutico, pero ya vimos que los dispositivos médicos también sirven para diagnóstico u otra forma de desempeño. Los fármacos son moléculas pequeñas, biológicas, que se van a administrar con formas conocidas. Sin embargo, los dispositivos médicos son componentes, pueden tener baterías, software, conductores, y van a tener un efecto mecánico. Los fármacos generalmente se aceptan modelos de ensayos preclínicos en animales. En cambio, para los dispositivos médicos puede ser que sea apropiado un modelo animal, pueden hacerse estudios de uso simulado, pueden hacerse pruebas iniciales como la biocompatibilidad, que reemplazaría la experimentación en animales, y esta biocompatibilidad únicamente es al material del dispositivo médico. Los fármacos tienen una vida media corta, en cambio los dispositivos médicos no podemos determinar cuánto es su vida media. Si tenemos un equipo biomédico, pues obviamente va a durar 10 años si es que no hablamos de una repotenciación también del equipo. Los fármacos tienen efectos o reacciones adversas que pueden ser conocidas. Nosotros inclusive las clasificamos. En cambio, los dispositivos médicos va a depender mucho del conocimiento del profesional, del uso que éste tenga del expertise, un mal funcionamiento en adición a los posibles efectos secundarios. Los fármacos pueden estar asociados a problemas de dosificación y los dispositivos médicos a errores de uso. Entonces, tenemos claro que los dispositivos médicos no son semejantes a los fármacos o drogas.
¿no? Un cambio menor en la estructura químico-biológica puede alterar las propiedades del fármaco, mas no del dispositivo médico. Un dispositivo médico implantado en el cuerpo no se elimina, va a formar parte del organismo, del cuerpo humano. Discontinuar la exposición a un dispositivo médico va a ser difícil. Siempre el paciente se va a dar cuenta de esta situación. El uso del dispositivo depende de las habilidades del operador. Los dispositivos médicos son susceptibles a las tolerancias de fabricación y múltiples tipos de fallas mecánicas. Es difícil cegar a un usuario de la exposición del dispositivo médico. Entonces, todas estas son las características que tienen los dispositivos médicos y que se diferencian de los fármacos. Por eso es que es importante que los dispositivos médicos tengan o se conduzcan con su propia legislación. ¿Cuáles son las características determinantes para la seguridad de los dispositivos médicos? El uso. El funcionamiento va a depender de cómo se utilice. Para que se utilice va a depender del tipo de dispositivo médico porque el manejo puede ser prolongado, puede ser que necesite una capacitación, una ayuda técnica. Un especialista de cardiología demora 3 años en el mejor de los casos, para la especialidad y para conocer el uso del dispositivo médico, y muchas veces es por la capacitación que va a dar la casa del fabricante. La reparación o mantenimiento también es parte importante dentro del uso. La regulación sanitaria va a depender de la clase de riesgo que implique el uso del dispositivo médico, pues obviamente para un dispositivo médico que tenga un mayor riesgo se tiene que pedir mayores exigencias. La evaluación de seguridad y eficacia, si es un dispositivo médico de bajo riesgo, generalmente va a estar dada por el fabricante, pero si estamos hablando ya de dispositivos médicos de un mayor riesgo, va a tener que tener estudios científicos publicados. La efectividad clínica resulta más difícil de demostrar antes de su comercialización. Respecto al suministro, creo que la mayor parte de los países de Latinoamérica, la realidad país aquí en Perú es que el 80% de la industria de los dispositivos médicos se compone de pequeñas y medianas empresas porque en este caso somos importadores. No es que tengamos fábricas de dispositivos médicos. El 90% somos importadores. A veces la distribución de algunos equipos biomédicos suele ser costosa justamente por el tema de mantenimiento, capacitación y todo lo que puede requerir. Y no existe una cadena de suministro definida para los dispositivos médicos, ni una profesión específica para el suministro. Si bien es cierto, aquí en el país, en Perú, estamos hablando de los químicos farmacéuticos, pero actualmente también se está dando cabida, por ejemplo, a otro tipo de profesiones, como son la ingeniería biomédica, y en otros países también. Es decir, los dispositivos médicos invitan a que haya un equipo multidisciplinario detrás de todo su ciclo de vida. Otra de las características importantes para la seguridad de los dispositivos médicos es tener en cuenta los criterios de clasificación, ¿no? Que tiene que ver con la invasividad, si son activos, es decir, si dependen de alguna fuente de energía, la duración de contacto con el cuerpo, el efecto biológico en el paciente y el sistema afectado. La invasividad se refiere a si va a ser un dispositivo médico que se va a incorporar de forma total o parcial en el cuerpo, puede ser a través que van a ingresar al organismo a través de orificios naturales o a través de orificios quirúrgicos, ¿no? Como puede ser un estoma, o también si son implantables y se van a quedar ya a formar parte de la estructura
del cuerpo, del organismo. Activo se refiere a cualquier dispositivo cuyo funcionamiento depende de una fuente de energía eléctrica o de cualquier fuente de energía distinta a la generada directamente por el cuerpo humano o por la gravedad. Respecto a la duración de contacto, hablamos de dispositivos médicos transitorios cuyo uso continuo por menos de 60 minutos. Por ejemplo, puede ser el uso de las jeringas descartables para una inyección. A corto plazo, uso continuo entre 60 minutos o 30 días, por ejemplo, las sondas, los catéteres. Largo plazo, uso continuo por más de 30 días, como les estábamos mencionando anteriormente, que pueden ser dispositivos intrauterinos o en todo caso ya hablamos de las prótesis. El efecto biológico en el paciente va a depender de la consecuencia del uso del dispositivo médico en el mismo. Si es que puede ser una prótesis de repente de osteosíntesis que a la larga se va a incorporar también con la parte estructural del organismo. Los sistemas afectados se refiere a que puede ser de un uso periférico o puede estar asociado su uso a un sistema nervioso central, a un sistema circulatorio central. No, eso también es importante para determinar el riesgo del dispositivo médico. Los lineamientos internacionales de la tecnovigilancia van a estar dados o han estado dados generalmente por organismos internacionales. Tenemos la GHTF, Global Harmonization Task Force, fundada en 1993 por los gobiernos y representantes de la industria de Australia, Canadá, Japón, Unión Europea y Estados Unidos de América. El propósito de este grupo de trabajo es fomentar una convergencia en las normas y prácticas regulatorias relacionadas con la seguridad, el desempeño y la calidad de los dispositivos médicos, promover la innovación tecnológica, facilitar el comercio internacional, publicar y difundir documentos de orientación armonizados para las prácticas reguladoras básicas. Actualmente la GHTF ya no existe, ha sido reemplazada por la IMDRF, que es International Medical Device Regulator Forum, y la diferencia de este equipo con el anterior es que aquí solamente estamos hablando de reguladores, ya no hay industria. Sobre esto se ha fundamentado en la base del trabajo que ha dejado la GHTF. Lo importante de la GHTF es que ha dejado documentos técnicos ya establecidos, ¿no? Y sobre los cuales la regulación de dispositivos médicos de la mayoría de países se ha fundamentado en estos documentos. Nace en octubre desde el 2011, como ya lo mencionamos, autoridades reguladoras solamente lo conforman de Australia, Brasil, Canadá, China, Unión Europea, Japón y Estados Unidos, y también la Organización Mundial de la Salud. Su objetivo es el mismo, armonizar y converger la regulación internacional. Esto es muy importante para que nosotros podamos hablar de tecnovigilancia, porque si no hay una regulación de por medio, no se va a poder vigilar. Entonces, está muy bien, pero una opinión técnica es que quien conoce los dispositivos médicos son los fabricantes. Y el tema de que únicamente estén reguladores puede ser una desventaja, pero eso ya se irá viendo con el tiempo. Lo importante es que la base la dejó la industria con los reguladores, porque si no hubiera sido así, no se hubiera podido armonizar muchas cosas. Es así que a partir de estos lineamientos que ha habido, de estos documentos técnicos, se puede hablar ya de clasificación por riesgo para los dispositivos médicos. Existe, la GHTF dejó un documento técnico donde hay
las reglas, que son 18 reglas. Para los no invasivos es de la 1 a la 4, para los invasivos es de la 5 a la 8, para los activos es de la 9 a la 12 y 13 a 18 son dispositivos médicos que necesitan reglas especiales. Es así que a nivel internacional se habla de dispositivos médicos clase 1, clase 2A, clase 2B o clase 3, como es en el caso de Europa. En la FDA hablamos de dispositivos médicos clase 1, clase 2, clase 3. Aquí en Perú se habla de dispositivos médicos parecido a clases bajos parecido a lo que es la normativa europea. Es clase 1, clase 2, clase 3 o clase 4. Por ejemplo, los esparadrapos es de bajo nivel de riesgo. Por ejemplo, los catéteres es de un nivel más alto de riesgo. Una máquina de transfusión, ya estamos hablando de un dispositivo médico clase 3 que puede ser de riesgo, y altos en materia de riesgo, como son las prótesis. Esto de aquí, por ejemplo, ¿no? El riesgo bajo, bajo a moderado, moderado a alto, alto, como vamos viendo con estos ejemplos nos ayudan a ver que existe relación con lo que ya estábamos viendo antes respecto, por ejemplo, si son implantables, si es que van a ciertas partes del organismo que pueden ser como sistema nervioso central o sistema circulatorio central, o si es que se van a utilizar en sistemas más periféricos, ¿no? Es así que es importante determinar el riesgo para los dispositivos médicos. También actualmente se habla que el ciclo de vida del dispositivo médico ya incluye el desmantelamiento final y la eliminación. Todas las fases de vida de un dispositivo médico, desde la concepción, es decir, desde que ya se va a inventar el tema de su ingeniería, hasta el desmantelamiento final y su eliminación. El ciclo de vida del dispositivo médico, cuando ya hablamos desde el desmantelamiento, nos referimos a la eliminación del dispositivo médico de un servicio en un centro de atención médica después de la decisión de ya no comprar este dispositivo médico, o si es que pasó algún problema, o en un servicio en el que se utiliza. Las dos principales vías para el desmantelamiento de un dispositivo médico pueden ser la eliminación y la reutilización. Eliminación, por ejemplo, reciclaje, es decir, canibalización, es decir, qué partes se pueden utilizar o si es que se va a incinerar. Y la reutilización, si puede ser donado, vendido, restaurado, reprocesado, canjeado, reasignado de repente para otra ubicación. Entonces, eso es básicamente lo que actualmente ya se ve dentro del dispositivo médico, dentro del ciclo de vida del dispositivo médico, que tiene que terminar todavía o en un reuso o en una eliminación. Esto es importante. ¿En qué se relaciona esta disposición final con la tecnovigilancia? Porque existen factores intrínsecos al dispositivo que van a incluir problemas de desempeño no resueltos y problemas de seguridad no resueltos. Y dentro del nivel administrativo político, las decisiones generalmente van a ser retiradas regulatorias de un dispositivo médico del mercado. Eso tiene que ver con la tecnovigilancia. Las características de los dispositivos médicos, de acuerdo a lo que hemos estado viendo, son tres. Van a ser esenciales para la atención sanitaria, son muy diferentes a los productos farmacéuticos y deben de cumplir requisitos esenciales. Estos requisitos esenciales son calidad, seguridad y desempeño. Y es ahí que ya se habla también de estos principios esenciales de seguridad,
que dice: el dispositivo médico debe diseñarse y fabricarse de tal forma que su utilización no compromete el estado clínico y la seguridad de los pacientes o usuarios mientras sean utilizados en condiciones o con el fin previsto por el fabricante. Sin embargo, lo ideal es que no existan estos riesgos clínicos. Sin embargo, estos riesgos clínicos se van a detectar en el uso. Por ejemplo, hubo un escándalo en el 2012 que afectó a miles de mujeres y dañó la confianza de las diferentes partes interesadas involucradas en la vigilancia post-comercialización. Más de 400.000 mujeres en todo el mundo recibieron implantes PIP que fueron fabricados de gel de silicona de grado industrial, propenso a la ruptura, provocando inflamación e irritación. También otro incidente ocurrido fue implantes de cadera. Los reemplazos totales de la cadera de metal sobre metal se implantaron con éxito, pero la abrasión del metal, es decir, durante el uso, causó erosión y lixiviación de partículas de metal en el tejido blando, lo que llevó a la falla del implante y requirió cirugía adicional. Entonces es ahí donde ya nosotros empezamos a hacernos la pregunta: ¿qué es vigilancia post-comercialización? Es un proceso sistemático que va a consistir en recopilar y analizar la experiencia obtenida de dispositivos médicos que se han introducido en el mercado. Este ha sido sacado de un documento que todavía se encuentra en borrador, pero es básicamente lo que engloba la significancia de la vigilancia post-comercialización. Aquí en Perú tenemos una definición también en nuestro decreto supremo 016 que deviene de la ley que anteriormente les mencioné, donde nos dice que la tecnovigilancia es el conjunto de procedimientos encaminados a la prevención, detección, investigación, evaluación y difusión de información sobre incidentes adversos o potencialmente adversos relacionados a dispositivos médicos y a productos sanitarios durante su uso que pueda generar algún daño al paciente, usuario, operario o al ambiente que lo rodea. Aquí en el país se incluye también no solamente dispositivos médicos, sino también el tema de productos sanitarios que tiene que ver con los cosméticos y con productos de higiene. De acuerdo a la experiencia que se ha tenido, no es que esté mal el concepto. Lo que pasa que para el tema de cuando uno quería hacer aplicable o cuando se quiere hacer aplicable al ámbito asistencial, se tiene el problema de que no se podía diferenciar a qué se refiere algún daño al paciente. Entonces, cuando se tuvo la experiencia en la seguridad social, se vio por conveniente básicamente dividir el tema de daño de la tecnovigilancia a nivel asistencial, que tenga que invitarse de repente a participar a los comités de tecnovigilancia, siempre y cuando haya habido ya un daño directo o indirecto, es decir, este daño a partir del uso de la tecnología, ¿no? Cuando ya se está utilizando la tecnología dentro del ámbito hospitalario. Los objetivos de la tecnovigilancia es la identificación, evaluación de los incidentes adversos, que así se denomina en nuestro país, en Perú, pero en realidad a nivel internacional estamos hablando de eventos adversos producidos por los dispositivos médicos y la identificación de los factores de riesgo asociados. Principalmente, el objetivo es prevenir los daños asociados al uso de los dispositivos médicos. Aquí nosotros podemos ver en esta diapositiva que es a partir de una autorización sanitaria es cuando se da
el postmercado, perdón, la vigilancia postmercado. Si es que no hay una autorización sanitaria, es muy complicado hacer una vigilancia postmercado. Y esto les comento justamente por la experiencia que se ha tenido durante el tema de la pandemia, que muchos de los países, al menos aquí en nuestro país, se ha adquirido insumos necesarios para la pandemia, pero sin embargo, en su momento no se veía necesario que cuenten con un registro sanitario. Sin embargo, se utilizan en áreas asistenciales o generalmente porque no encajaba el tema del concepto de dispositivo médico, de repente para que ameritase un registro sanitario, pero nos hemos dado cuenta, porque obviamente todo es un aprendizaje y todo está por mejorar, para mejorar, sobre todo en nuestros países que recién estamos tomando conciencia y un mejor conocimiento sobre lo que significan los dispositivos médicos, que es importante que cuenten con una autorización sanitaria, con un registro sanitario. Entonces, toda la vigilancia que se puede hacer después de la autorización sanitaria va a servir para una retroalimentación del premercado, siempre hablando de calidad, seguridad y desempeño, ¿no? Este modelo ha sido sacado de lo que ya es en Colombia, aquí dentro de Latinoamérica. Colombia es uno de los países que tiene más avanzado el tema de las vigilancias. Ellos ya están haciendo un tema bastante fuerte de la vigilancia intensiva. Ya ellos han señalizado qué dispositivos médicos necesitan hacer este tipo de vigilancias intensivas, inclusive tienen sus hospitales centinelas donde pueden realizar este tipo de seguimiento. Nosotros aquí en Perú todavía estamos en la vigilancia pasiva porque esperamos que suceda algo para que se reporte. Eso es a nivel hospitalario. Posteriormente, el siguiente paso es la vigilancia proactiva, que se refiere a anteceder lo que puede pasar. De acuerdo ya a la experiencia que se ha tenido de la vigilancia pasiva, poder anteceder a lo que puede pasar, ¿no? Esto ya estamos hablando de un sistema de manejo de riesgo. Y posteriormente, que es lo ideal, pues, ¿no? Hacer la vigilancia intensiva. Todo esto siempre va a ser posible desde el área asistencial, sobre todo, cuando se tenga una política de seguridad de los pacientes. La información que nosotros obtengamos en tecnovigilancia va a ser importante porque vamos a prevenir el daño a nivel de paciente. La autoridad reguladora va a poder mejorar la regulación del dispositivo médico. De repente, durante el ciclo de vida del dispositivo médico se ve que es necesario hacer algún otro tipo de control o algún otro tipo de estudio que en su momento no se pidió. Y el fabricante, sobre todo el fabricante, debe de ser el más interesado en la información que obtenga del estudio de mercado, de la post-comercialización, porque esta información le va a servir a él de una retroalimentación constante para perfeccionar su dispositivo médico, para desarrollar dispositivos médicos de estándares más seguros. Y también es importante para que el fabricante es el fabricante que va a tener que realizar las acciones de campo. Los atributos de la tecnovigilancia, como todas las vigilancias en general, esto no es exclusivo de la tecnovigilancia, es la trazabilidad y la sensibilidad. La trazabilidad se refiere a que debe de haber un sistema que sea capaz de localizar el dispositivo médico en cualquier etapa de su ciclo de vida cuando se detecte algún problema. Y la sensibilidad es la capacidad de detectar las señales de alerta, y esto tiene que ver con el reporte. Para que haya un reporte
sobre todo desde el área asistencial, debe de haber una buena sensibilización a los profesionales de salud y deben de estar comprometidos también con sus sistemas o sus planes de gestión de riesgo, los fabricantes y obviamente los importadores también aquí en el país. Tenemos también que las características de la tecnovigilancia, como todo sistema, es detección, reporte, análisis y difusión. Esto es siempre y cuando esto es al momento cuando nosotros estamos implementando la tecnovigilancia. Y necesitamos sí o sí de un reporte, saber qué es lo que está sucediendo con mi tecnología. Este análisis, por ejemplo, ¿qué nos va a permitir a nosotros? Acciones correctivas y preventivas desde el área asistencial, y vemos también que desde el área de fabricante también le va a permitir hacer mejoras en su tecnología. Y obviamente la difusión, que son alertas, los boletines o lo que también comentaban los informes periódicos de seguridad que se maneja mucho aquí para el tema de fabricantes, ¿no? ¿Qué nos recomienda la OMS? La OMS nos recomienda que los sistemas o las actividades de postvigilancia de dispositivos médicos deben incluir sistema de vigilancia de dispositivos para facilitar la notificación de alerta por parte de los usuarios. Este es un ejemplo de nuestro sistema aquí en Perú. Tenemos la autoridad competente, que es DIGEMID, y tenemos dos tipos de vigilancia. Los usuarios van a informar a la autoridad nacional a través del sistema de notificación de usuarios, y al igual que los fabricantes van a informar a la autoridad para poder realizar una alerta temprana de los incidentes adversos. Como les dije, aquí en nuestra normativa son incidentes adversos, pero a nivel internacional son eventos adversos. Entonces, aquí, DIGEMID con el sistema de notificación de usuarios se da en los establecimientos de salud, que aquí se les conoce como instituciones prestadoras en servicios de salud, IPRES. El Sistema Nacional de Tecnovigilancia, aquí en Perú, está direccionado por DIGEMID, que cuenta con el Centro Nacional de Farmacovigilancia y Tecnovigilancia, las autoridades regionales de salud, las DISAS, DIRESAS, los titulares de registro sanitario, las Fuerzas Armadas de Salud, Policía Nacional, los establecimientos de salud públicos y privados, establecimientos farmacéuticos públicos y privados, y los profesionales de salud. Aquí en nuestro país no reportan los pacientes. Quienes hacen los reportes son los profesionales de salud. La finalidad de este sistema es vigilar la seguridad en general. O sea, aquí en nuestro país no solamente hablamos de un sistema único de tecnovigilancia, es un sistema compartido, tanto de farmacovigilancia y tecnovigilancia. Lo ideal sería, sí, hablar o fortalecer el tema de tecnovigilancia solo. Pero lo importante es que existe, ¿ya? Eso ya, si es necesario que haya se encamine solo tecnovigilancia, conforme se vaya madurando nuestro sistema, y se irá obteniendo esa situación, ¿no? Entonces, ahorita todavía es como que la tecnovigilancia en nuestro país ha necesitado de una muletita, que es la farmacovigilancia, para poder desarrollarse. Pero ya cuando obviamente, como en casa, ya un hijito está grande, ya se le puede abrir la puerta para que abra sus propias salitas. Y eso en algún momento tiene que pasar con la tecnovigilancia aquí en nuestro país, que únicamente se oriente a lo que es la vigilancia de dispositivos médicos. O sea, no es que acá no se haga solo tecnovigilancia, sino que quiero que entiendan que es completo. Como les digo, lo ideal es que a la larga solamente se hable de
sistema más consolidado de tecnovigilancia. Pero eso ya se irá viendo de acuerdo a cómo vaya madurando el sistema. Lo importante de nuestro sistema de tecnovigilancia, y creo que eso ocurre también en todos los países, es que hablamos de un nivel nacional, en este caso, que es nuestra autoridad reguladora, que es la DIGEMIT, la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas. Hablamos de un nivel regional, obviamente estas autoridades están articuladas con DIGEMIT, y hablamos de un nivel local, donde ya estamos hablando de los establecimientos de salud, los establecimientos farmacéuticos públicos o privados, también aquí están las importadoras, las droguerías, las farmacias. Y hablamos de los profesionales de salud, que son la base de nuestro sistema. Los objetivos específicos de las unidades de tecnovigilancia es que puedan generar mecanismos para identificar, recolectar, evaluar y gestionar información sobre incidentes adversos o riesgos asociados a los dispositivos médicos usados en los centros de salud. Identificar y evaluar los factores de riesgo asociados al uso de dispositivos médicos. Y desarrollar, gestionar, implementar y mantener los soportes estructurales, informáticos y documentales necesarios para el buen desarrollo del sistema. Sus objetivos específicos también es que debe de designarse a responsables de la unidad de tecnovigilancia, brindar soporte técnico y estructural, estar inmersos dentro de un manual de calidad o política de seguridad del paciente, establecer flujos bien definidos, establecer procedimientos o directivas. Para implementar las unidades de tecnovigilancia, se debe de planificar actividades con cumplimiento y medición de objetivos, debe de haber capacitaciones constantes, brindar herramientas para la estandarización de actividades como la evaluación local, creación de base de datos confiables y seguras, captar información, desviaciones, no conformidades, quejas y registrarlas y gestionar los riesgos también. Entonces, es bastante complejo, no complejo, digamos, no es compleja la palabra, tiene que ser bastante estructurado, creo que es la palabra adecuada. Tiene que ser muy estructurado los lineamientos que se den en los países para el desarrollo de la tecnovigilancia, siempre de la mano con la regulación que haya en el país. Vamos a hablar un poco de los problemas de seguridad con los dispositivos médicos. Aquí sí, yo les estaba comentando anteriormente que en nuestra normativa acá de Perú tenemos como incidente adverso, ¿verdad? Pero a nivel internacional se habla de evento adverso. Es cualquier signo, síntoma, enfermedad u otra enfermedad desfavorable e involuntaria, suceso médico, incluidos los resultados de laboratorio normales, con una asociación temporal con el uso de un dispositivo médico, procedimiento u otra terapia, o en asociación a un estudio de investigación independientemente de la relación causal. ¿No? Ejemplo, muerte, dolor de espalda, dolor de cabeza, embolia pulmonar, infarto. Por ejemplo, en Colombia, los dispositivos médicos que han sido más reportados han sido catéteres, equipos, jeringas, guantes, eso fue hasta el 2019, prótesis mamarias, suturas, bombas de infusión, sondas, bombas de insulina y equipos para infusión de sangre. Si nosotros vamos también a los registros de la FDA, en el MAUDE, no ha habido también problemas con las bombas de infusión, con los desfibradores, con las incubadoras pediátricas y con los ultrasonidos. Aquí en el Perú, hasta el año pasado, el dispositivo médico que tuvo una mayor notificación de sospechas de incidentes adversos fueron los equipos de microgotero con cámara graduada.
Las prótesis de cadera, por ejemplo, pueden generar corrosiones por el acero, si es que se utiliza anteriormente el acero inoxidable, ¿no? Los implantes pueden generar rupturas. Las suturas, el mal funcionamiento o uso incorrecto de suturas mecánicas pueden resultar en procedimientos quirúrgicos prolongados, intervenciones quirúrgicas no planificadas adicionales que pueden llevar a otras complicaciones como hemorragia, sepsis, formación de fístula, desgarro de los tejidos y órganos internos, mayor riesgo de recurrencia de cáncer y muerte. Las bombas de infusión generalmente no infundían las dosis que ellos mencionaban. Además, el riesgo de energía y falla de los componentes del producto. Los catéteres endovenosos periféricos incluían generalmente infiltración, obstrucción, flebitis, remoción accidental y doblatura del catéter. Los catéteres venosos de usos centrales generalmente tienen que ver con las complicaciones vasculares, cardíacas, pulmonares y muchos problemas al momento de efectuar la colocación. Pueden generar lesiones arteriales, lesión venosa, sangrado, hematomas. Hubo un caso también que llamó mucho la atención cuando los dispositivos médicos no se ciñen a las ISOs internacionales. No, es un caso de una sonda de aspiración que presentó problemas. Todos reportaban que no tenía un buen funcionamiento, que tenía que retirar la sonda y prácticamente utilizar no un circuito cerrado, sino abierto, porque ya y tampoco podían ver el tema de los fluidos que atravesaban la sonda cuando estaban atendiendo al paciente. Eso era una necesidad para la atención. Y obviamente al momento que se hizo un análisis, nos podemos dar cuenta que la sonda de aspiración tiene una manga protectora que no es translúcida. Y cuando vamos a la ISO, a su ISO internacional con la que se debería de tener o se debería de manejar el tema de la fabricación o de los controles, ahí nos dice bien claro que debe de tener una manga transparente, ¿no? Translúcida. Ahora vamos a hablar de la gestión de riesgos en tecnovigilancia. La Organización Mundial de la Salud nos dice que para alcanzar un grado óptimo de seguridad y funcionamiento es preciso contar con la colaboración de todas las personas que intervienen en el ciclo de vida del dispositivo médico. La administración, que se refiere a la regulación, los fabricantes, los importadores o distribuidores, los usuarios y la población. Todos ellos tienen una función concreta que desempeñar dentro de la gestión de riesgos. Muchas veces nosotros pensamos que la gestión de riesgos únicamente la tienen que hacer el fabricante cuando fabrica su dispositivo médico y hace su gestión de riesgo. Ahí es donde empieza. Pero si los distribuidores y los importadores no están comprometidos con seguir con esta gestión de riesgo y también informar a sus casas, más allá también de informar a la autoridad, informar también a sus casas matrices, pues no va a haber la retroalimentación constante y no se va a lograr un objetivo concreto. Los usuarios, que son los profesionales de salud que utilizan estos dispositivos médicos, también son parte de la gestión de riesgo. Aquí ya tienen que hacer también una gestión de riesgo clínico, ya de un manejo a nivel local, porque no van a esperar muchas veces que el fabricante dé la solución, que obviamente a veces la solución, ya si es que el problema ha sido demasiado grande, estamos hablando de un retiro del producto del mercado, pero los usuarios y la población en general también tienen un rol importante que desempeñar en esta gestión de riesgo, ¿no?
El tema de capacitar, el tema de mantenimiento periódico de los dispositivos médicos, el tema de hacer un enlace de redes de usuarios, un sistema de vigilancia, hacer una gestión adecuada, una eliminación adecuada de los dispositivos médicos, todo esto tiene que ver con el tema de la gestión de riesgo. Para alcanzar un grado óptimo de seguridad, bueno, esto ya lo comentamos, y el usuario también, que son los profesionales de salud, deben de tener una capacitación adecuada, estar alertas en todo momento. Frente a cualquier situación, deben de estar muy conectados con su sistema de vigilancia para poder hacer el reporte correspondiente, ¿no? Porque muchas veces, ¿qué sucede? Se le pasa la voz al importador y si es que el importador tiene la buena intención de hacer su gestión adecuada o no, lo hará, si no, no, y así no debe de ser. Debe de haber un compromiso también por parte de los importadores, ¿no? Asegurarse, calibrar y mantener los dispositivos con regularidad, intercambiar información y consultar los problemas, asegurarse de la eliminación de desechos adecuados. Entonces vemos cómo todos trabajamos en conjunto. La gestión de riesgos no es únicamente que se haga desde la casa del fabricante y en los países donde hay alta vigilancia sanitaria se cumpla. No, en todos los países debe de cumplirse esta gestión de riesgos. ¿Qué es la seguridad? Hablamos de seguridad cuando hay una ausencia de riesgos inaceptables que puedan provocar lesiones físicas o daños a la salud de las personas o daños a la propiedad o el medio ambiente. ¿Qué es la seguridad del paciente? Ausencia para un paciente de daño innecesario o daño potencial asociado a la atención sanitaria. ¿Qué es un riesgo? Combinación de la probabilidad de ocurrencia de un daño y la severidad de tal daño. Se entiende como una parte inherente a todos los procesos tecnológicos y a pesar de que algunos son inevitables, su identificación a tiempo y administración adecuada aumenta las posibilidades de éxito del proyecto. Es decir, todo riesgo es prevenible, ¿no? Por eso es que hablamos de gestión de riesgos. La gestión de riesgos, entonces, es el proceso sistemático de identificación. Una vez que yo identifico, tengo que evaluar para poder conocer la causa y reducir o eliminar, comunicando la probabilidad de riesgo ya materializado. La decisión de utilizar un dispositivo médico en un procedimiento clínico particular requiere considerar los riesgos residuales respecto a los beneficios que se esperan del procedimiento. Esto siempre va a suceder con los dispositivos médicos. La gestión de riesgo de las organizaciones está cubierta por la norma ISO 31000 que permite la identificación de riesgos en diferentes disciplinas independientemente del tamaño de la organización, estructura y el contexto necesario para identificar los riesgos, evaluar y analizar su tratamiento. En el campo asistencial también es importante seguir la norma ISO 14971. Ojo, esta norma no es solo para los fabricantes, sino también se puede continuar en el campo asistencial, que establece la gestión de riesgos en los dispositivos médicos que debe contemplar el fabricante. Este estándar se puede aplicar en todas las etapas de vida del dispositivo médico y requiere mantener un file actualizado junto con el desarrollo de todo lo conocido o previsible. Desde la perspectiva asistencial, la tecnovigilancia es el conjunto de medidas preventivas y correctivas adoptadas por las instituciones clínicas en los diferentes procesos de gestión de tecnologías biomédicas para minimizar los riesgos asociados con el uso de dichas tecnologías. Entonces, como les decía, el tema de tecnovigilancia tiene que ver mucho con la sensibilización de todos, tanto de usuarios, importadores, autoridad reguladora y todos, para que nosotros podamos identificar los riesgos
y hacer una correcta gestión. Gestión del reporte. La gestión del reporte consiste básicamente en realizar una evaluación que permita analizar la causalidad, frecuencia y gravedad de la información del reporte, así como las acciones realizadas, clasificar el dispositivo médico por riesgo y nivel de complejidad de las áreas en donde se genere el evento. Una vez que se ha generado un reporte, entonces, lo que se debe de hacer es evaluar a través de un proceso de investigación. Se debe de tener una decisión de investigar, se debe seleccionar un grupo de investigación, en este caso, de acuerdo a nuestra normativa, serían los comités de tecnovigilancia que funcionan dentro de los hospitales, dentro de los centros asistenciales. Recopilación y organización de la información y establecer una cronología de los incidentes, investigación de acciones inseguras, identificación de factores contribuyentes. ¿Qué vamos a obtener a partir del proceso de investigación? De los resultados obtenidos en esta evaluación se toman las acciones preventivas o correctivas con el fin de aminorar el riesgo y evitar su repetición. Y el resultado nos va a permitir tener dos caminos, que puede ser que sea una falla del proceso, quizás hubo un problema de uso, quizás un problema de almacenamiento, quizás un problema de las condiciones ambientales que se dieron en ese momento que se utilizó la tecnología, o puede ser un tema de producto, errores del diseño y de fabricación, y obviamente ahí sí se tiene que dar a conocer sí o sí a la casa fabricante y la autoridad reguladora exigir también a los importadores y a las casas fabricantes informar de estas situaciones, ¿no? Con sus informes periódicos de seguridad. Dentro de los procesos de investigación, como les comenté inicialmente, la experiencia que se ha tenido más general ha sido manejo de instituciones sanitarias. Estamos hablando de un comité de tecnovigilancia quienes van a realizar el proceso de investigación. Y obvio que este comité de tecnovigilancia está conformado por un equipo multidisciplinario, médicos, enfermeras, ingenieros biomédicos, de repente algún representante del área de calidad y seguridad del paciente, qué sé yo, y lo ideal inclusive sería posteriormente, ¿por qué no?, hacer participar también a los representantes de las casas matriz, ¿no? Pero aquí nosotros, dentro de nuestra normativa, el Comité de Tecnovigilancia únicamente funciona dentro del ámbito hospitalario. ¿Y qué va a hacer este comité? Va a realizar la evaluación o análisis para encontrar qué ha pasado, qué es lo que ha generado que ocurra este evento adverso. Ahora les voy a dar a conocer a grosso modo los factores de riesgo asociados a la ocurrencia de incidentes adversos o eventos adversos, ¿no? Ya vimos que entre fármacos y dispositivos médicos existen muchas diferencias y también dentro de los mismos dispositivos médicos no activos, ¿no? Como podemos ver, dentro de estos dispositivos médicos hablamos de error de uso, en cambio las medicinas, errores de medicación, efectos farmacológicos, en cambio tiene que ver con la anatomía del paciente, con temas de estructura del paciente, del dispositivo, para el caso de dispositivos médicos. Hablamos de una curva de aprendizaje. En cambio, en los medicamentos hablamos de interacciones, que si colocamos esta droga con la otra y generó tal interacción y generó que se dé tal reacción. En cambio, en los dispositivos médicos hablamos de una curva de aprendizaje. ¿Qué pasa si es que el dispositivo médico era de uso especializado y de repente la persona o el profesional que utilizó este dispositivo médico no tenía la capacitación suficiente, ¿no? Y también incremento de los cambios. En cambio, en el tema de los medicamentos se habla de dosificación. Y lo común que tiene son aspectos sociales, uso fuera de la etiqueta, los temas de falsificaciones,
Eso también se ha visto muy menguado, se ha visto un tema muy tocado justamente en la pandemia que ha sucedido por la necesidad que se ha tenido de adquirir muchos dispositivos médicos que ya a veces en Europa estaban también desabastecidos, y por ahí siempre hablamos del tema de las falsificaciones. No tiene que ver con temas de manufactura y condiciones de comorbilidad, que son lo común. Los factores asociados a la ocurrencia de eventos adversos pueden ser aquellos que estén con el usuario, que pueden ser aquellos factores externos, fallas en los sistemas de apoyo o asociados al dispositivo médico. Dentro de los asociados al usuario, al momento de ensamblar los dispositivos, de repente la alarma estaba molestando al que le tocó la guardia y la apagó. Puede ser que entendió en el manual una cosa por otra y hizo una conexión errada, un uso clínico incorrecto, de repente los parámetros de selección no fueron los correctos, se programó incorrectamente, solamente requería de 1 hora, se programó de repente media hora, todas esas cosas que son propias a los usuarios. Falla en el monitoreo, de repente por el cansancio que trae el usuario. Recordemos que el personal del hospital muchas veces está de guardia, posguardia, si es que es el interno, es el residente, es el encargado del piso, ¿no? Factores de riesgo asociados a la ocurrencia que tienen que ver con factores externos, ¿no? Ahí están viendo las imágenes, ya se pueden imaginar, ya pueden deducir a lo que nos referimos: pérdida de suministro energético, interferencias electromagnéticas, factores ambientales, temperatura, humedad, polvo, luz. Aquellos también relacionados al sistema de apoyo, no se realiza una evaluación previa a la compra, o de repente las especificaciones técnicas de adquisición no son las más idóneas para adquirir el dispositivo médico que se requiere. Falla en la inspección previa al uso. Me dieron una cosa por otra. Suele pasar, suele suceder en el tema de compras. Almacenamiento inadecuado. Bueno, no tengo espacio, pues en el hospital ya, ¿dónde lo coloco? Falta de capacitación. Sistema de reporte de incidentes o alertas inapropiados, que generalmente es una problemática dentro de nuestro sistema de tecnovigilancia. Deficiente gestión de riesgo clínico. Nadie tiene tiempo para hacer la gestión de riesgo clínico, ¿no? Eso también suele suceder. Asociados al dispositivo médico, por ejemplo, puede ser fallas del dispositivo. En este caso, la imagen que les estoy mostrando es de un caso también que sucedió, que el catéter endovenoso periférico presentaba esas pestañas grandes, lo cual dificultaba la manipulación para las enfermeras, y empezaron a generar muchos reportes. Cuando se hizo el análisis, nos dimos cuenta pues que efectivamente nadie entendía cuál era el uso de esas pestañas y dificultaba mucho el uso o la inserción del catéter al paciente. Error de etiquetado, instrucciones de uso. Dentro del dispositivo médico ya vimos que el uso es como decir la curva de dosis del fármaco tal cual. Si el etiquetado no me dice cómo debo de utilizar adecuadamente, en qué debo utilizarlo ese dispositivo médico, pues puedo tener errores. Error de fabricación, error de armado, problemas de software, inadecuado mantenimiento, inspección, reparación, calibración, modificaciones inadecuadas. No es así que ya al conocer el tema de cuáles son los riesgos del dispositivo médico, vamos a hablar brevemente de cómo sería una evaluación de causalidad desde la perspectiva asistencial.
¿Cómo evaluar la causalidad de los eventos adversos a dispositivos médicos? Los fármacos, dentro de la perspectiva asistencial, tienen ya métodos conocidos: algoritmo de Naranjo, algoritmo de Karin Lasaña, algoritmo de la OMS, y también las reacciones adversas bien definidas. Pero ¿qué vamos a utilizar entonces para los dispositivos médicos? Existen muchas metodologías. Los 5 porqués, diagrama de Chicago, causa-efecto, protocolo de Londres, análisis modo falla-efecto, ANFE. Y todo el protocolo de Londres y análisis modo falla-efecto, desde la perspectiva clínica, ya estamos hablando de una gestión de riesgo clínico. Dentro de las metodologías a utilizar para el análisis de causalidad de los eventos adversos en dispositivos médicos, se vio más apropiado que se utilice el diagrama de Chicago, porque es una representación gráfica de las entradas, causas y razones de una salida, es decir, el problema o evento adverso o incidente adverso. Y este gráfico ayuda a identificar las causas raíces, ineficiencias y otros problemas, ¿no? Tenemos ahí que nuestro resultado es la sospecha del incidente adverso. Ojo, no es un evento adverso, estamos hablando de una sospecha de incidente adverso porque estamos sospechando que pudo haber sido ocasionado por el dispositivo médico. Entonces, es así que se hace una serie de preguntas y cuestionamientos de investigaciones en el campo del dispositivo médico, en el campo del paciente, en el campo del usuario, ¿no? O mano de obra, que él lo dice en Chicago original, el método, procedimiento, el medio ambiente y el mantenimiento. Es importante recordar que el análisis de riesgo asociado a los dispositivos médicos requiere de la constitución de un equipo de profesionales de diferentes disciplinas, como médicos, enfermeras, químicos farmacéuticos, ingenieros biomédicos, etc. Les voy a hablar acá de un caso práctico, simplemente para que ustedes tengan una idea de cómo se puede hacer una evaluación de causalidad, ¿no? Para tener una causa probable y poder hacer una pequeña gestión de riesgos. Ojo que esto es desde la perspectiva asistencial. Entonces, al momento que se estaba realizando el procedimiento de hemodiálisis al paciente de sexo masculino, se evidencia ruptura de los extremos distales de los lúmenes del catéter venoso central, lo que ocasiona fuga de sangre e ingreso de la sangre al sistema extracorpóreo, por lo que se suspendió el procedimiento. Entonces vamos a nuestro análisis causa-raíz, ¿no? Vamos a evaluar nuestros 6 campos que ya les mencioné anteriormente. Dentro del dispositivo médico, a ver, ¿qué podríamos evaluar? Vamos a tener que verificar el registro sanitario. Vamos a tener que ver el modelo del dispositivo médico, si se utilizó anteriormente el mismo modelo, de repente ingresó de otro fabricante, había alguna diferencia. Vamos a investigar, averiguar qué otros modelos han presentado eventualidades, cumple con las especificaciones técnicas de adquisición, cuenta con instructivo manual de uso, tiene antecedentes de eventos adversos, incidentes a nivel nacional o internacional. Los eventos adversos esperados según el fabricante, esto va a estar en su hoja, en su manual de usuario. ¿Tiene algún defecto relacionado con la calidad? ¿No? Todas estas cosas vamos a ir preguntando. ¿Qué nos vamos a preguntar en el campo del paciente? Datos relevantes de la historia clínica, antecedentes clínicos del paciente, si es que existe alguna literatura científica o experiencia médica que señale la relación entre el dispositivo médico y el incidente o evento adverso. ¿Qué nos vamos a preguntar en el campo del usuario o mano de obra? Vamos a verificar si el procedimiento se realizó de manera adecuada. Vamos a ver la experiencia del personal. Vamos a ver la capacitación del personal y algún otro factor humano
como les decía, puede ser agotamiento físico, estaba solo en la consulta, congestión de pacientes, carga laboral. ¿Qué vamos a ver en el campo de método o procedimiento? Esto es muy importante, verificar si los parámetros de uso del dispositivo médico eran los correctos, si se utiliza en asociación a otro dispositivo médico, si era necesario, por ejemplo, una bomba de infusión, estaba calibrado. Existen protocolos clínicos, guías de práctica clínica, si es que se están cumpliendo, ¿no? Vamos a ver qué podemos investigar en el medio ambiente. Verificar el estado físico funcional del servicio asistencial, verificar el área de almacenamiento de los dispositivos y alguna otra causa externa. Dentro del mantenimiento, si en este caso cuenta con programa de mantenimiento, pero si se cumplió, ¿no? Esas podrían ser las preguntas que podríamos realizar en cada campo, la última fecha de servicio técnico, para realizar nuestro análisis de causalidad. En este caso del dispositivo médico, del caso que les presenté, el registro estaba vigente, el modelo del dispositivo se estaba utilizando en la institución, había reportes y otros modelos que habían presentado no esa eventualidad, sino distintas. Respecto a la ficha de adquisición, existe otra que señala catéter venoso central curvado de alto flujo, doble lumen para hemodiálisis. El área de logística señalaba que corresponde a la ficha técnica catéter venoso central doble lumen. Lo que se encontró fue que no cuenta con instructivo manual de uso y presenta antecedentes de reporte a nivel nacional e internacional. No describe eventos adversos esperados según fabricante y defectos relacionados con calidad, ruptura de lúmenes y etiquetados sin simbología. Había una alerta de seguridad ya de bastante tiempito atrás. No, nos dijeron también que sí existía reportes a nivel nacional, se hizo una consulta a la autoridad y resulta que la autorización de la FDA con la que contaba este catéter señalaba que no tiene indicación de uso para hemodiálisis, ¿no? Solo indica están destinados a proporcionar un acceso a corto plazo, menos de 30 días, al sistema vascular para la infusión de fluidos, control de presiones y muestreo de sangre. Más no señalaba específico de hemodiálisis, ¿no? El rotulado no se encontró tampoco ninguna indicación o simbología de contener instructivo de uso. Y según normativa peruana, estamos hablando de un dispositivo médico de clase 3, ¿no? Entonces, cuando las instrucciones de uso se encuentran en el manual o en el inserto, será opcional incluirlas en los envases siempre y cuando se indique haber manual o inserto. En este caso, no presentaba por ningún lado ver instrucciones de uso, entonces qué extraño, ¿no? ¿Por qué no habrá querido el fabricante que veamos sus instrucciones de uso? Dispositivo médico, paciente, usuario, mano de obra, medio ambiente y mantenimiento. Dentro del paciente, lo que se vio fue que el diagnóstico del paciente es insuficiencia renal, por lo que se realiza el procedimiento de hemodiálisis constantemente. Y según los expertos, no es común que suceda ese evento con el uso de dispositivo médico. Dentro del usuario mano de obra, lo que se concluyó fue que el procedimiento se realizó de manera adecuada, el personal cuenta con experiencia, el personal había recibido capacitación, trabajo rutinario para el personal, no existe otro factor determinante. Dentro del método procedimiento, el uso del catéter venoso central de forma recta es adecuado para su uso en nefrología, para su colocación por la pierna y con menor frecuencia para uso en vena yugular. De acuerdo a la guía internacional, estos dispositivos deben soportar ciertos gradientes, por lo que se requiere tasas de flujo de sangre de 350 a 500 mililitros por minuto. Si ustedes se dan cuenta, ahí únicamente hay un valor de 335 mililitros por minuto. No sabemos si ese es el máximo valor, que es lo más probable que sea el máximo valor.
pero no hay ningún rango, no nos está mencionando un rango como le dicen las guías de práctica clínica, ¿no? Dentro del medio ambiente no influyó ninguna otra causa externa y en el campo de mantenimiento no corresponde porque en este caso no estamos hablando de un equipo biomédico. Generalmente este campo estaría dado para los equipos biomédicos. Entonces, ¿cuál es nuestra causa probable? El uso del dispositivo médico para una indicación incorrecta. Acciones correctivas y preventivas, informar a los usuarios para que no utilicen el dispositivo en procedimientos de hemodiálisis, poner en cuarentena el dispositivo médico por las no conformidades encontradas y notificar al ente regulador. Adquirir un dispositivo médico apropiado para hemodiálisis, ¿no? Esas fueron las acciones correctivas y preventivas que en ese momento se tomaron. Entonces, es importante también mencionar que la gestión de riesgo en tecnovigilancia se realiza a través de la difusión o comunicación de riesgo por medios físicos o electrónicos, de alertas de acciones de campo, comunicados de seguridad o boletines informativos. Las acciones de campo dadas por el fabricante generalmente van a caer en los recalls, que es decir, que se va a recomendar suspender su uso de los productos y devolverlos al área comercial, como quiere la FDA, ¿no? Por ejemplo, de los reportes que generalmente cuando hay una falla de mal funcionamiento o que incluyen muertes, se hacen los llamados recalls. Las acciones de campo de fabricante es una acción tomada por un fabricante para reducir el riesgo de muerte o deterioro grave del estado de salud asociado al uso de un dispositivo médico. El fabricante puede utilizar la metodología descrita en la norma internacional ISO 14971, que ya sabemos que es de gestión de riesgos. Estas acciones deben notificarse mediante avisos de seguridad y también pueden incluir devolución de un dispositivo médico al fabricante o su representante, modificación del dispositivo, intercambio de dispositivos, destrucción del dispositivo, recomendaciones dadas por el fabricante respecto al uso del dispositivo. Las modificaciones pueden incluir la modernización de acuerdo con el diseño del fabricante, cambios permanentes o temporales en el etiquetado, instrucciones de uso, actualizaciones de software, incluidas las actualizaciones realizadas mediante accesos remotos, modificación del manejo clínico de los pacientes para abordar un riesgo de lesiones graves o la muerte relacionada específicamente con las características del dispositivo. Es así que se emiten alertas sanitarias, ¿no? Por ejemplo, en el caso de INVIMA es muy ordenada la forma como ellos emiten sus alertas. INVIMA, para los que no conocen, es la agencia reguladora de Colombia. Ellos empiezan hablando por las medidas para la comunidad en general. Ahí vemos como lo que decíamos al comienzo, que en la gestión de riesgos todos deben de participar. Luego, para las instituciones prestadoras de salud, de servicios de salud, las CIPRES, para los establecimientos titulares y distribuidores y comerciales, ¿no? Entonces vemos cómo ellos procuran hacer las alertas ya destinadas, digamos, a cada eslabón, ¿no? De toda la cadena que tiene el dispositivo médico. En nuestro caso, nosotros aquí la comunicación del riesgo se da también por la nota seguridad en Perú, que pueden ustedes entrar. Generalmente todo lo que se actualiza en las agencias de alta vigilancia sanitaria, como en la FDA o Health Canada, etcétera, se va colocando aquí, ¿no? Todo lo que van colocando en la FDA se va colocando también en estas noticias de seguridad, que esto de aquí es de Perú. También es importante saber que existe un sistema de monitorización constante en las altas agencias de vigilancia sanitaria y es fácil acceder. Ustedes también pueden ir a la página web de la IMRDF y ahí hay una parte de seguridad donde están todos los enlaces de los reportes de eventos o incidentes adversos de los dispositivos médicos de los países de alta vigilancia sanitaria. En esto
caso, nosotros aquí en Perú, nuestra legislación, nuestra DIGEMIT utiliza los boletines de farmacovigilancia y tecnovigilancia, donde va informando de las actividades que se vienen realizando a nivel asistencial y dentro de tecnovigilancia también a nivel de los fabricantes e importadores, ¿no? Esto de aquí era un boletín de salud, ¿no? Donde también se aprovechaba para colocar en digamos, advertencias respecto al uso de los dispositivos médicos, ya de los casos, ya de las situaciones que se estaban analizando, que se habían tenido conocimiento, ¿no? Para prevenir. ¿Cuál es el impacto de la tecnovigilancia en la salud pública? ¿Por qué tenemos que vigilar? Ya vimos que el riesgo de falla de los dispositivos médicos es grande. Incluso los productos mejor diseñados podrían fallar en la práctica clínica, causar problemas graves o la muerte de los pacientes y el personal. ¿Por qué vigilar? Porque los problemas con los dispositivos médicos que conocemos contribuyen aproximadamente 3.000 muertes por año en los Estados Unidos. Imagínense, en los Estados Unidos. Pueden haber muchos más debido a que no se puede vigilar el uso del dispositivo médico en términos de seguridad y calidad, tal como se realiza para los fármacos. Ya vimos por qué los fármacos tienen mucha diferencia con los dispositivos médicos. ¿Por qué vigilar? Se estima que las muertes por errores hospitalarios es la causa principal de los eventos adversos. Son de 98.000 a 440.000 por año. Los costos nacionales totales de eventos adversos prevenibles oscilan entre 20.000 millones a 75.000 millones anuales. También hay un tema aquí que es muy importante, y esto sucede también generalmente no sé si en todos los países de Latinoamérica, pero a veces aquí en Perú se tiene la visión del valor de adquisición solamente es la punta del iceberg. Mientras menos cueste, puedo adquirirlo para la mayoría. Pero sin embargo, en el tema de los dispositivos médicos no nos damos cuenta todo lo que hay debajo. El costo de operación del dispositivo, ya vimos. Los recambios, si se utiliza alguna otra herramienta, la capacitación, las reparaciones, contratos de mantenimiento, arreglos, las acciones preventivas, que muchas veces va a determinar que si es del dispositivo ya no se puede utilizar ese dispositivo médico. Asistencia técnica, revisiones, renovaciones, modernizaciones, consumo de suministros. Entonces, si hay eventos adversos, pues obviamente todas estas cosas que no vemos va a ser mucho más grande. Y nosotros nos quedamos solamente con lo que vemos, el valor de adquisición más pequeñito. No es así. Los gastos se tiene también que incluir los gastos de incidentes adversos asociados a la nueva adquisición. ¿Por qué vigilar? Ya dijimos que miren, todos los múltiples problemas que se pueden presentar con el uso de dispositivos médicos, las infecciones, las neurotoxicidades que ha habido por el uso de prótesis, fallas de válvulas cardíacas, todos estos riesgos clínicos solamente se van a detectar en el uso y se pueden prevenir. La recomendación básica entonces para implementar la tecnovigilancia es de suma importancia que exista una diferencia en el manejo de incidentes adversos y eventos en donde el dispositivo médico no ha generado daño, no ha estado en contacto con los pacientes, inclusive mantiene sus envases cerrados y se evidencia claramente defectos de calidad puntuales, presencia de partículas extrañas, piezas faltantes, situaciones que se involucran al proceso de adquisición del dispositivo médico. Las áreas logísticas deben captar esta información para que se actúe de acuerdo a lo estipulado en la adquisición del producto. Y los principales desafíos es que la reglamentación sanitaria debe de ser de acuerdo al nivel de riesgo del dispositivo médico y diferenciada de los fármacos. Realizar los controles de calidad en el momento preciso de la cadena de abastecimiento y de acuerdo a las normas y estándares internacionales, sobre todo en dispositivos médicos que ya son
digamos, entre comillas, de uso seguro, porque ya tienen un historial, el modelo del dispositivo médico ya tiene un historial de uso a nivel mundial. Estamos hablando de jeringas, catéteres, que son recontra conocidos, ¿no? Y eso no va a pasar, pues obviamente, con las nuevas tecnologías que ingresen en el mercado. Realizar la vigilancia intensiva a dispositivos médicos de mayor riesgo y obviamente los más novedosos, ¿no? Bueno, no sé si tienen alguna consulta, ya eso sería todo lo que he podido ofrecerles. Espero que les haya enriquecido, les haya podido incentivar y cultivar esa semillita de poder hacer tecnovigilancia desde donde estemos. Entonces, bueno, quedo atenta a sus preguntas. Agradecemos la ponencia de la doctora Gisela Pajares e iniciamos la ronda de preguntas.